Módulo de patología y diagnóstico oral, en esta oportunidad comenzando con las patologías óseas. En este caso, la primera familia, quistes de los maxilares. Bien, los quistes de los maxilares son las patologías de los huesos maxilares más frecuentes. ¿Okay? Ustedes ya conocieron una serie de familias y dentro de esas los quistes son los más frecuentes. Particularmente son los más frecuentes porque en ella, en esta familia, está el quiste apical, derivado de una necrosis pulpar. Entonces, es este quiste que representa aproximadamente el 50% de todos los quistes, es el que hace que esta patología, familia, sea también la familia más frecuente de todas las patologías óseas. Entonces, es importante aclarar eso porque es una solución bastante particular. Como vieron, lesiones fibroóseas, lesiones cieles gigantes, tumores ontogénicos, enfermedades neoplásicas, metabólicas, son el otro tipo de patologías óseas que vamos a estudiar de ahora en adelante, particularmente ahora los quistes odontogénicos. Un quiste es, por una definición más simple, la que se aprende la mayoría de la gente, es cavidad patológica revestida por epitelio. Pero eso, la verdad es que no nos dice mucho. Esto es un quiste. Un quiste es una masa, esto es tejido blando, es una conformación de diferentes tejidos en forma redondeada, ¿cierto? Con una estructura bastante particular, en donde tenemos una cápsula, un revestimiento epitelial y una cavidad. Eso es lo más importante, la presencia de una cavidad. Tenemos quistes tanto de los huesos como de los tejidos blandos. Estos son muestras de quistes que se han extraído de tejido blando. Aquí están sacando un quiste de los maxilares, particularmente un quiste apical. Acá también, fíjense que a pesar de que está al interior del tejido óseo, el quiste es tejido blando, al igual que acá. Aquí está siendo extraído de la piel, pero el quiste en sí es tejido blando. Y aquí un aumento de volumen que es provocado por el crecimiento de este quiste. Entonces, ¿cómo sería una definición más completa? Sería una masa patológica de tejido blando. Ya vimos que todos los quistes son de tejido blando. Están compuestos por tejido blando, cuya característica principal es presentar una cavidad central. Eso es finalmente lo que define a esta patología, la cavidad central, ¿cierto? Y además revestida por un epitelio. Está delimitada externamente por una cápsula o pared exterior bien definida de tejido conectivo, siempre tejido conectivo, fibras que le dan esta forma redondeada. En la gran mayoría de los quistes la cápsula es absolutamente similar, un tejido conectivo que no tiene mayores repercusiones sobre el quiste, pero en algunos, en forma particular, sí la cápsula tiene alguna importancia clínica, digamos. Pero la gran mayoría de los quistes está determinado por su tipo de epitelio. La cavidad interior que posee este quiste tiene un contenido variable, gas, líquido o un material semisólido. En general son de naturaleza, origen y ubicación diversas, ¿ya? Por eso tenemos tantos tipos de quistes, tanto en tejido blando como en tejidos duros. Y particularmente en nuestro territorio, los quistes de tejidos maxilares también son bastante diversos. Bien, como hemos visto, la estructura básica de un quiste está determinada por una cápsula fibrosa, por un revestimiento epitelial, ¿cierto? Que va a delimitar esta cavidad central, este lumen. Y este lumen va a tener gases,
líquidos o un material semisólido. Eso se va a ver tanto en el hueso como en el tejido blando. Depende de dónde se produzca el quiste, pero la estructura es similar. Y lo importante es que, como dijimos, las características principales de las cuales depende las características clínicas del quiste están dadas por su membrana epitelial, en la gran mayoría de los quistes. En algunos tiene algunas características la cápsula, pero en su gran mayoría es el epitelio. Por lo tanto, la histología de un quiste, cuando se va a estudiar la histología, nos preocupamos principalmente del el tipo de epitelio. Entonces, ¿cómo se forma un quiste? Todos los quistes derivan de restos epiteliales que han quedado en el cuerpo por alguna alteración en el desarrollo de algunos órganos. Es decir, los órganos en general están formados por una matriz, ¿cierto?, celular, que le da la forma a un órgano, y una vez que está conformado el órgano, esta matriz eh, tiene que desaparecer. Generalmente estas matrices están determinadas por epitelios. Entonces, como no desaparecen en su totalidad, quedan restos de células epiteliales en diferentes partes del cuerpo, ya sea tejido blando o ya sea tejidos duros, huesos de nuestro territorio maxilar o en cualquier parte del cuerpo. Entonces, todos se producen de la misma manera. Estos restos epiteliales que están tranquilamente ahí viviendo, ¿cierto? Eh, con un estado de replicación muy pobre, por alguna razón desconocida, tienen un estímulo y hacen que estos restos epiteliales que por mucho tiempo estuvieron tranquilos, ahora comiencen a multiplicarse. Se multiplican, multiplican, de 3 pasa a 6, 9, miles de células. ¿Ok? Este aumento, este crecimiento en forma exponencial, ¿cierto? Va generando un baloncito, una mora, una estructura redonda, muy parecido a una mora. Entonces, va generando, 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 creciendo, 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 y la célula epitelial necesita un suministro nutricio que está determinado por su exterior, que está dado por tejido conectivo, ¿cierto? El tejido conectivo exterior tiene vasos sanguíneos, desde los cuales difunde suero y todo el material nutricio para estas células epiteliales. Entonces, en esta aquí va difundiendo entre medio de las células epiteliales este líquido con nutrición y con oxígeno. Pero cuando esta estructura se hace muy grande, esta difusión de líquido no llega hasta el centro. Entonces las células que están en el centro mueren por inanición, necrosis celular. Entonces, esas células van dejando un espacio que se transforma en una cavidad central, porque mueren muchas células. A medida que se multiplican en la periferia, van muriendo en el interior. Entonces, eso se repite, se repite, se repite, y por lo tanto esta membrana epitelial va creciendo, 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 y va muriendo, muriendo en el centro. Entonces, la cavidad central se va haciendo cada vez más grande y además tiene un contenido. Este contenido, que puede ser líquido, está lleno de líquido y proteínas que generan una presión hacia el exterior, ¿sí? Esa presión hacia el exterior, hacia afuera, hace que esta membrana epitelial vaya creciendo y además se va multiplicando. Por lo tanto, tenemos esta fuerza desde el interior hacia afuera que va haciendo que crezca el quiste. Y siempre rodeada por la cápsula de tejido conectivo. Entonces, finalmente vamos a tener un quiste cada vez más grande con una cavidad central. Eso es la formación del quiste. Siempre comenzando por restos epiteliales. Y cada vez que estudiemos un quiste, vamos a tener que ellos derivan de algún tipo de resto epitelial. Perfecto. Entonces, esta estructura que acabamos de explicar, cómo va creciendo, finalmente se
relaciona con la estructura que hablamos de la cápsula, el revestimiento epitelial y la cavidad. ¿Sí? Lo mismo que habíamos dicho. Y en la histología, nuevamente tenemos la cápsula de tejido conectivo, mucha fibra colágena, el epitelio, en este caso un epitelio muy irregular, probablemente de tipo inflamatorio, y una cavidad central con un contenido variable. ¿Se fijan? Va de acuerdo a la forma en que creció el quiste, determina sus elementos estructurales, los cuales se repiten después en la histología. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar, estudiamos esto, las características del epitelio. Acá lo mismo, restos epiteliales que por un estímulo, generalmente citoquinas inflamatorias, van generando un aumento, un crecimiento y una cavidad central. Aquí están las vías nutricias, arterias y venas, ¿cierto? Pero que no alcanzan a llegar al centro y así va creciendo, creciendo el quiste. Quiste que en el interior está con líquido, ahí está el agua y proteínas que van ejerciendo una presión hacia afuera y vamos generando la posibilidad de que crezca este quiste. Este quiste, si está en un tejido duro, por ejemplo, va a estimular aquí en la periferia, va a estimular la actividad osteoclástica, que van a hacer que el hueso se vaya reabsorbiendo, se va carcomiendo el hueso, va desapareciendo. Entonces esto permite que el quiste siga creciendo, creciendo, creciendo. Perfecto. ¿De dónde nacen? Ya dijimos, siempre de restos epiteliales. Por ejemplo, en los tejidos blandos puede haber restos de piel, de glándulas, de algún órgano que estaba en formación. Y en los huesos puede ser por algún conducto, por alguna parte de la articulación o por los dientes, que en nuestro caso nos interesa de mayor manera. ¿Ya? En nuestros dientes, a propósito, tenemos restos epiteliales que dependen de la odontogénesis. Recordemos que un germen dentario deriva del epitelio de la boca primitiva, del estomodeo, que está revestido por este epitelio plano, pluriestratificado, que comienza a crecer hacia el tejido conectivo. Este tejido conectivo, esta prolongación, perdón, se llama lámina dental. En un extremo de la lámina dental se forma el brote dentario, ¿sí? Compuesto principalmente de epitelio y después de tejido mesenquimático. Pero en el caso de los quistes, solo nos interesa el epitelio, que puede ser de la lámina dental, de este órgano reducido del esmalte o de la vaina de Herbig que forma la raíz. Entonces tenemos tres tipos de restos epiteliales que van a dar origen a los quistes. La lámina dental, que deriva del epitelio bucal, ¿cierto? Del embrión, el órgano del esmalte, que es el epitelio que forma la capa ameloblástica, que forma el esmalte, y finalmente los restos de Malacet o de la vaina de Herbig que forman la raíz. Esos son los tres restos epiteliales que dan origen a los quistes odontogénicos. Aquí tenemos una histología donde ustedes pueden ver la dentina, el espacio periodontal y el hueso alveolar. Y aquí están viendo un resto epitelial típico en el ligamento periodontal. Y desde ahí empiezan a crecer. Correcto. Esto es una fotografía que tomé en una placa histológica que, si bien no es un resto epitelial, sí siempre me dio la impresión de que lo era. Fíjense aquí, un crecimiento de células epiteliales, todas juntitas, y van creciendo en forma redondeada, tal cual como podría ser el origen de un quiste. Todas estas son células epiteliales que van creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, este sería como un inicio de un quiste antes de que se forme la cavidad en el centro. ¿Ok? Solo para que se hagan una imagen. Bien, ¿cómo son los quistes? Los quistes son restos epiteliales, son de naturaleza benigna, absolutamente benignas, es un crecimiento, multiplicación celular, por eso no son tan dañinos, ¿ok? Son de lento desarrollo, pueden tomar años en llegar a tener 1, 2, 3 centímetros.
son expansivos, pueden llegar a deformar las corticales. Algunos presentan mayor crecimiento, mayor proliferación, mayor agresividad, pero son los menos, los que van generando expansión del hueso maxilar. No infiltran porque tienen una cápsula muy bien delimitada. Son las lesiones más frecuentes entre los maxilares. Entre los quistes más frecuentes, ya dijimos, está el quiste radicular o periapical o inflamatorio y el dentígeno. Entre estos dos quistes conforman más o menos el 70% de todos los quistes. ¿Ok? Y se presentan con mayor predilección en el cuerpo mandibular y son incisivas. ¿Ok? No podemos olvidar que dentro de los restos epiteliales también derivan los tumores odontogénicos. ¿Ya? Los restos de la odontogénesis provocan quistes odontogénicos y tumores odontogénicos. Y algunos de ellos también son quísticos. ¿Ok? Pero ellos son denominados tumores. Ahora estamos hablando de los quistes. Entonces, fíjense acá. Esto es un hueso mandibular, la cortical, y el hueso esponjoso. Y aquí estamos viendo el crecimiento, el espacio que dejó un quiste que empieza a crecer, que empieza a crecer. ¿Se fijan? Pueden ser así de pequeñitos o pueden crecer deformando las tablas, como en este caso. Pueden generar grandes reabsorciones óseas, como este quiste, el queratoquiste, o pueden ser siempre algunos pequeñitos, como este quiste periodontal lateral. Entonces, generalmente se dan imágenes radiolúcidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los quistes están formados por tejido blando. Recordemos que es una cápsula de tejido fibroso, una membrana delgadita de epitelio y adentro un espacio casi vacío. Por lo tanto, los rayos X pasan a través de los quistes sin ningún problema y llegan a la placa de proyección generando una imagen radiolúcida. Por ahí hay algunos quistes que generan algunas calcificaciones, pero son los menos. La gran mayoría de ellos son absolutamente radiolúcidos. La mayoría son asintomáticos, aun cuando se pueden infectar y ahí dan sintomatología o deformar el hueso en aquellos quistes que tienen esta proliferación aumentada. Por ejemplo, el queratoquiste. Pueden generar osteólisis, todos van reabsorbiendo hueso, ¿cierto? Y eso les permite ir creciendo. Pueden generar la retención de algún diente, desplazamiento de piezas dentarias, reabsorción de raíces, podrían hacerlo, aunque muy pocos lo realizan, y pueden comprimir los nervios si es que el quiste ha crecido mucho o apareció en una zona contigua a un nervio dentro del maxilar. Pero en general, si bien todos pueden generar todo esto, en general son lentos, asintomáticos y no generan mayores complicaciones clínicas. Son benignos, ¿sí? ¿Cierto? Y su tratamiento generalmente es solamente la extirpación, un tratamiento quirúrgico normal, con un colgajo, una osteotomía, y luego se retira el quiste. Este es una fotografía de un quiste apical. ¿Sí? Ahí está. Este es el espacio, fíjense toda la reabsorción ósea que ha dejado este quiste. ¿Ok? Perfecto. En su imagen radiográfica ya dijimos, todos son radiolúcidos, todos. Excepcionalmente, como dijimos, podrían generar algunas calcificaciones, pero esos son raros. Y son imágenes radiolúcidas completamente definidas, delimitadas, de límites netos y a veces corticalizados en aquellos quistes que crecen muy lento, entonces permiten que el hueso vaya poniendo una cortical ahí. Pero todos radiolúcidos. Y en su manera de realizar el estudio tenemos varias posibilidades. Tenemos la inspección ocular y la palpación de las tablas, por ejemplo, ahí. Tenemos la posibilidad de hacer una punción aspirativa con aguja fina. ¿Qué quiere decir eso? Que se introduce una aguja hasta llegar al interior del quiste, es decir, a la cavidad, y se aspira. ¿Para qué? Para retirar parte del contenido que dijimos que podía ser gas, líquido o semisólido. Entonces, esto lo podemos sacar en la jeringa y después eso se coloca en un portaobjeto y se estudia.
¿sí? Porque con ese contenido muchas veces nosotros podemos aventurar qué tipo de quiste es. Por ejemplo, un quiste apical va a tener líquido, el quiste dentígeno también va a tener líquido, un líquido cafecito, como té. Sin embargo, el queratoquiste presenta una masa, queratina, ¿cierto? Que se presenta como algo cremoso. Entonces aquí en la jeringa va a salir como una leche blanca o cremosa, depende de la consistencia. Entonces, la punción por aguja fina es un buen elemento. Se ocupa principalmente cuando el quiste ha generado una perforación de las corticales. ¿Ya? La imaginología, obviamente, es nuestro el examen complementario que nos permite llegar a un diagnóstico presuntivo bastante aproximado. ¿Sí? Las ecografías también. Y finalmente las biopsias son las que nos dan el diagnóstico definitivo cuando nosotros estudiamos las características del epitelio principalmente y en algunos casos las características de la cápsula. ¿Ok? Los epitelios son bastante característicos. Por ejemplo, aquí hay un quiste dentígeno, un queratoquiste. ¿Ok? Perfecto. Entonces aquí hay una imagen, una aguja que está representando esta aguja, está representando la entrada hacia la parte central del quiste y se está aspirando el contenido. ¿Ok? Acá también esta aguja, acá claro que es en una mama, ¿cierto? Pero para mostrarles que esta punción de aguja fina puede ser realizada a través con una guía por una ecografía. Este es un ecógrafo, ¿cierto? Y me da indicando en qué lugar está la dirección de la aguja para realizar de mejor manera la aspiración de estos quistes mamarios. ¿Ok? Bien. Veamos, esta es una clasificación de las lesiones que tienen cavidades. Lesiones cavitadas, que pueden ser de dos tipos. Los quistes verdaderos, que tienen epitelio, y los pseudoquistes, que son cavidades, pero no revestidas por epitelio. ¿Ok? Tenemos que comenzar nuestro conocimiento desde acá. Entonces, veíamos que hay eh, patologías que forman cavidades. Si tienen epitelio, va a ser quiste verdadero. Si no lo tiene, va a ser un pseudoquiste. Dentro de los quistes verdaderos ya vimos que hay de los huesos, y en especial de los maxilares nos interesa a nosotros, pero también hay de tejidos blandos. ¿Ok? Bien. Dentro de los maxilares tenemos aquellos que son odontogénicos, que están relacionados con los restos epiteliales de la formación de un diente, y aquellos no odontogénicos, que son restos epiteliales de otras estructuras, como por ejemplo el conducto nasopalatino, que da origen al quiste nasopalatino. Bien, en cuanto a los odontogénicos, dijimos que habían tres fuentes de restos epiteliales, los de la lámina dental, los del órgano del esmalte y la de vaina de Herwig de la raíz, ¿cierto? Bien, estos tres restos van a dar origen a todos los quistes odontogénicos. Y dependiendo si hay una causa conocida o no, se van a diferenciar en quistes odontogénicos del desarrollo, cuando no se sabe la causa que provocó que los restos epiteliales comenzaran a proliferar, se van a llamar quistes del desarrollo. Pero cuando sabemos la causa, y generalmente es inflamatoria, infecciosa, ¿cierto? Ese fue el estímulo que hizo que algunos restos de la lámina dental, del órgano del esmalte o la vaina de Herwig generara estos quistes inflamatorios. De los quistes inflamatorios, el más común es el quiste radicular. Y además dijimos que es el más común de todos. Y en el grupo del desarrollo, el más común es el quiste dentígeno. ¿Ok? Para que vayamos conociendo. Recordando. Entonces, quiste dentígeno, quiste radicular. Pero también tenemos el queratoquiste, el periodontal lateral, el gingival del adulto, el recién nacido, el de erupción. Y en los inflamatorios tenemos el paradental, el folicular inflamatorio, el mandibular, bucal infectado, que vamos a ver a continuación. Entonces ya sabemos los tres tipos de restos, malacés, esmalte y lámina dental, y tenemos los diferentes tipos de quistes que
nacen de ellos. Esta es una, una estadística de un trabajo que se realizó en el año 2007 por Germán Oxenius, ¿cierto? En Chile. 3.000 casos de quistes se estudiaron todos y se determinó que el 50% de los quistes estudiados correspondían a un quiste radicular. El 18% correspondía al quiste dentígero. Por lo tanto, fíjense, cerca del 70% son solo dos quistes, el quiste radicular y el quiste dentígero. Por lo tanto, son absolutamente relevantes y tenemos que conocerlo a cabalidad. Después viene el queratoquiste y el quiste residual. Fíjense acá, otro 11%, y este debería estar aquí arriba porque el quiste residual es una variante del quiste radicular, por lo tanto, el quiste apical en el fondo es el 60%. ¿Se fijan? Muchísima cantidad. Y después seguimos hacia abajo otros de menor frecuencia. Quiste paradental, ¿cierto? Asociado a terceros molares, etcétera, etcétera. Pero lo importante acá es que el quiste radicular y el dentígero son lejos los más comunes. Bien. A continuación vamos a ver los quistes verdaderos maxilares odontogénicos, los cuales se dividen en el desarrollo, cuando no sabemos la causa, e inflamatorios cuando sabemos la causa, y esta va a ser inflamatoria o infecciosa, cualquiera de las dos. O sea, las dos en el fondo producen inflamación. Bien, dentro de los quistes del desarrollo, el quiste dentígero, que también se llama folicular en algunos casos, es el más frecuente. Luego sigue el queratoquiste ontogénico, luego el periodontal lateral y después una serie de quistes más raros, ¿cierto? Estos son los más comunes, que después los vamos a ver con más detalle. En los quistes inflamatorios tenemos lejos el quiste radicular, después el quiste paradental asociado a terceros molares, el quiste mandibular bucal infectado asociado a la relación de un diente temporal con el germen permanente y el el bucal asociado a primeros molares y el quiste folicular que está relacionado con dientes temporales. Esos son los quistes inflamatorios. Tenemos que hacer la aclaración que desde el año 2017 la nueva clasificación de quistes determina que los quistes inflamatorios son de dos tipos, el quiste radicular y los quistes colaterales inflamatorios. Así se llaman ahora, quistes colaterales inflamatorios. En este grupo está el paradental y el mandibular bucal infectado o de la bifurcación. ¿Ok? Entonces, para que ustedes conozcan esta nueva clasificación. Nosotros vamos a seguir llamándolos de esta manera, ¿cierto? Pero ustedes deben saber que la nueva clasificación los ordena de esta manera. Perfecto. Ahí también lo mismo. Fíjense acá, quiste radicular y después el quiste laterales, colaterales inflamatorios. Bien. Bien, quistes inflamatorios. Veamos ahora el detalle de este subgrupo de quistes inflamatorios. Ya sabemos que se llaman quistes inflamatorios porque conocemos la causa que originó la activación de los restos epiteliales. Fue un proceso infeccioso, inflamatorio, que generó los factores adecuados para la multiplicación celular de las células epiteliales. ¿Ok? Entonces, vemos en primer lugar el quiste radicular. Quiste radicular, que sabemos que tiene una serie de variantes, apical cuando está en el ápice, lateral cuando está por un costado de la raíz y está en relación con algún conducto accesorio, y quiste residual cuando el quiste queda posterior a la extracción dentaria de la pieza afectada. Tenemos esos tres tipos de quistes radiculares.
Aquí tenemos una imagen en la zona apical, ¿cierto? Muy grande, en la característica radiolúcida, redonda, grande, asociada a una pieza, en este caso, con tratamiento, pero que tuvo necrosis pulpar. Aquí lo mismo. ¿Ah? Entonces, son quistes determinados por la, la- los restos de Malacet que han tenido una proliferación, luego una cavitación, un aumento de la presión osmótica intraluminal, lo que hablábamos que hace esta presión hacia el exterior, y que genera además una reabsorción ósea por la producción de todas estas citoquinas y la estimulación de los osteoclastos. Todo esto permite que el hueso se vaya reabsorbiendo y el quiste vaya creciendo cada vez más. ¿Sí? Entonces en el interior tenemos restos celulares, proteínas, agua, electrolitos, cristales de colesterol que vienen de las membranas de las células epiteliales que han muerto. Entonces todo este contenido en la cavidad hace que haya una presión interna en la cavidad que estimula el crecimiento del quiste. ¿Sí? Eso es lo que se llama la presión osmótica, que hace que crezca hacia afuera. Bien, tenemos los tres tipos de quiste: apical, ubicado en el ápice; quiste lateral, por un conducto accesorio; y el residual, que ha ocurrido acá una vez que se ha extraído la pieza dentaria, que supuestamente es el estímulo inflamatorio. Este quiste debería haber desaparecido y es lo que ocurre habitualmente, pero en algunas situaciones el quiste se mantiene y por eso se llama residual. ¿Sí? Aquí tenemos el lateral, que está en relación a este conducto accesorio que se ve ahí con un material radiopaco, y el quiste apical normal. ¿Sí? Entonces aquí tenemos fotografías del quiste residual, ahí se hizo la extracción y el quiste se mantiene. Ahí está la extracción, el alveolo, y el quiste se mantiene. ¿Ok? Perfecto. Siempre empieza desvitalizada, recordemos que es una complicación de una necrosis pulpar. En la histología debemos buscar, como siempre, el epitelio, y este le va a dar las características al quiste. ¿Cómo es el epitelio? El epitelio es plano, pluristratificado, no queratinizado, muy variable. Grosor muy variable. En algunas partes puede ser muy grueso, otras muy delgado, con muchas papilas hacia el tejido conectivo y además mucha inflamación en la cápsula. Esas son las características típicas de histológicas de un quiste apical. ¿Ok? Los diagnósticos diferenciales para una imagen radiolúcida, redonda, de límites netos, a veces de más gran tamaño, puede ser el granuloma, puede ser una cicatriz apical, el quiste óseo traumático, el queratoquiste y muchos otros. El tratamiento del quiste va a ser endodoncia, ¿sí? Y cuando la endodoncia no es suficiente, pasamos a la cirugía apical. Perfecto. Un segundo quiste inflamatorio es el quiste paradental. Quiste paradental que se conoce desde hace ya bastante tiempo y que tiene relación con el tercer molar mandibular. ¿Sí? Pero no es cualquier tercer molar, es un tercer molar con características de semi-inclusión, es decir, un diente que está a medio salir, y que esto hace que tenga pericoronaritis, ¿cierto? Por la acumulación de alimentos ahí y la inflamación del tejido blando. Y además que sean pericoronaritis a repetición, es decir, varias. ¿Por qué varias? Porque yo necesito que el estímulo inflamatorio se mantenga, ¿cierto? Sea más o menos constante y que eso provoque la estimulación de los restos epiteliales de este tercer molar inferior incluido y semi incluido y en mal posición. ¿Ok? Si un tercer molar sale correctamente, tiene toda su corona afuera, no va a tener nunca un quiste paradental. ¿Ok? Entonces, esta inflamación que está aquí debajo del capuchón por el resto de alimentos, por las bacterias, genera una inflamación crónica y esta inflamación estimula a
ciertos restos epiteliales, los del órgano reducido del esmalte, que están en relación a la corona. El órgano reducido del esmalte está solo en relación al esmalte, o sea, solo a la corona. Entonces se estimula y crece hacia el lado distal, es decir, hacia el lado que está escondido todavía. Porque acá, donde la pieza ya está clínicamente visible, ya no hay órgano reducido del esmalte. Aquí desapareció, ya se hizo parte de la encía, pero acá se mantiene y por lo tanto prolifera. Siempre se mantiene la cara distal porque es la que queda siempre escondida. Por lo tanto, el quiste siempre va a estar en relación a la cara distal de un tercer molar semi incluido con pericoronitis. Aquí también la cara distal, ¿sí? Ahí también la cara distal y la histología es muy similar, prácticamente igual al quiste apical, es decir, un epitelio plano estratificado de grosor variable con mucha inflamación en la cápsula. Son prácticamente iguales. Si el patólogo no sabe que la muestra que está viendo no sabe la ubicación, es decir, no sabe si es de un tercer molar, no sabe si es de un ápice, no sabe si es de un, un primer molar, la cara vestibular, él no puede saber a qué quiste de tipo inflamatorio corresponde. Es necesario que el clínico coloque el lugar de donde fue extraída la muestra. Si me dice que fue extraída de la cara distal o de un saco pericoronario de un tercer molar, yo puedo decir, perfecto, este quiste inflamatorio es de un quiste paradental. Si me dice que los trajo de un ápice de un diente necrótico, entonces yo puedo decir, bueno, entonces es un quiste radicular. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una pieza no erupcionada está aquí, la pieza en erupción entra un irritante, ¿cierto? Provocado por la perigononaritis. Y luego está el crecimiento, la proliferación y la formación del quiste. Aquí está la histología, muy similar al quiste radicular. Si yo no sé de dónde se obtuvo la muestra, no puedo diferenciarlo. Entonces la radiografía, ya dijimos, una imagen radiolúcida muy nítida, con contornos muy netos y a veces con cortical, en la cara distal del tercer molar, siempre se va a relacionar con un tercer molar. Es radiolúcida porque el quiste está dado por este tejido blando derivado del epitelio. Perfecto. Ese era el quiste paradental. Veamos a continuación el quiste folicular inflamatorio. Recordemos que ahora también es uno de los quistes colaterales. El quiste folicular inflamatorio tiene que ver con la estimulación del órgano reducido del esmalte de un premolar definitivo, que está en estrecha relación con un subdiente temporal, en este caso el segundo molar temporal, que tiene un tratamiento endodóntico, pero que falló. Y aquí, en esta zona, se mantiene un proceso inflamatorio crónico. Aunque sea de baja intensidad, aunque sea asintomático, se mantiene un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio es el que estimula al órgano reducido del esmalte del premolar que está abajo. Entonces, este epitelio comienza a crecer, a crecer, a crecer y se transforma en el quiste folicular inflamatorio. Recordemos que el quiste dentígero también se llamaba folicular y era la estimulación del órgano reducido del esmalte, tal cual como lo que está ocurriendo acá, ¿cierto? Un órgano del esmalte que se estimula alrededor de la corona, ¿cierto? Por eso también se llama folicular. Pero en este caso, nosotros sabemos el origen, la causa, que es este proceso inflamatorio, ¿ok? Entonces, por eso este es un quiste folicular inflamatorio, con muchas características clínicas, radiográficas e histológicas que se parecen al quiste dentígero.
pero son dos patologías diferentes. Para algunos son la misma, pero para otros es completamente distinto porque aquí sabemos la causa que originó el quiste. ¿Ok? Perfecto. Entonces es el epitelio del órgano reducido del esmalte por una inflamación de este molar temporal que afecta al premolar definitivo. Puede haber un diente asintomático, puede también haber una infección y puede ocurrir años después de haber hecho la pulpotomía o el tratamiento endodóntico. ¿Por qué podría ocurrir eso? Hay dos teorías. El segundo molar temporal siempre va a ser más susceptible a caries porque es en niño, está muy atrás, ¿entiendes? Y el germen del premolar está muy próximo al diente temporal, entonces por vecindad se puede eh, estimular el órgano reducido del esmalte. Aquí está lo que decía yo, el quiste folicular inflamatorio tiene muchas características similares al quiste dentígeno. Ambos son del epitelio reducido del órgano del esmalte. Uno tiene origen inflamatorio, el otro es sin causa conocida y por eso es del desarrollo. Ambos tienen un epitelio delgado sin papilas y un epitelio con intensa inflamación va a tener el quiste folicular inflamatorio y el dentígeno no va a tener nada. Entonces, hay cosas que se parecen y otras cosas que se diferencian. Pero hay que tener esta relación. ¿Mm? Aquí tenemos otra fotografía, el premolar definitivo, en estrecha relación con el molar, con un tratamiento endodóntico y ahí un proceso inflamatorio que crece, crece y aquí ha crecido también hacia la cara vestibular. ¿Ok? Perfecto. Aquí también en el caso superior, fíjense aquí que aquí se perdió la pieza dentaria, hubo que hacer la extracción del temporal, el quiste y la pieza dentaria porque se había además deformado la pieza dentaria. O sea, se formó un quiste y una alteración del germen. Bien, y por último, el quiste mandibular bucal infectado. Hagamos un repaso. El quiste radicular se da en todos los dientes que tengan necrosis pulpar. Perfecto. El quiste paradental se da solo en la cara distal de los terceros molares semi-incluidos con pericoronitis a repetición. Perfecto. El quiste folicular inflamatorio da solo en los premolares definitivos que están en contacto con un diente temporal con un proceso inflamatorio. Correcto. Y este es el último quiste inflamatorio, el quiste mandibular bucal infectado. ¿Por qué se llama así? Bueno, quiste porque obviamente es un quiste, mandibular porque solo ocurre en la mandíbula, y de hecho ocurre solo en el primer molar mandibular. Bucal porque se afecta solo la cara bucal o la cara vestibular. E infectado porque su causa es una inflamación. Esa es la etimología del nombre. Entonces, ¿qué tenemos? Un diente que es el primer molar definitivo mandibular, que ha producido un quiste inflamatorio en su cara vestibular. Vestibular, es decir, hay un proceso inflamatorio probablemente en relación al surco, y una de las causas puede ser estas perlas de esmalte ectópico, ¿cierto? O un problema en el surco simplemente que estimula restos del órgano reducido del esmalte, porque esta pieza ya erupcionó, entonces hay restos que quedaron ahí y son estimulados y empiezan a crecer hacia la cara vestibular, empiezan a crecer, ¿sí? Y con eso estaríamos dando fin a los quistes inflamatorios. Hicimos al principio del video un resumen de las generalidades de todos los quistes, luego una clasificación de todos ellos en odontogénicos del desarrollo, odontogénicos inflamatorios y finalmente vimos los 4 tipos de quistes inflamatorios. Con esto terminamos este video y nos vemos en el siguiente de quistes del desarrollo. Hasta luego.